Una de las ciudades antiguas más enigmáticas de la historia es Petra, elegida en 2007 como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Las ruinas de esta ciudad revelan informaciones sobre la vida y la cultura del antiguo reino nabateo. Pero ¿quiénes fueron los nabateos? ¿Cuál es el origen de este pueblo? ¿Hay alguna referencia bíblica sobre este reino? ¿Qué evidencias presenta la ciudad de Petra sobre la historicidad de los nabateos? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Como uno de los reinos del antiguo Cercano Oriente, identificado perfectamente por la historia, figura el nabateo, ocupando el territorio de lo que hoy es Jordania y Arabia. Este reino dejó importantes rastros de su pasado. Pero ¿cuál es el origen de este pueblo nabateo? Los nabateos se los conoce desde el siglo IV a.C., pero en realidad es un clan que vivió en el antiguo Cercano Oriente aproximadamente desde la Edad de Bronce. La tabla de naciones presentada en Génesis 10 presenta el origen de los nabateos con Nabaiot. La Biblia, cuando habla acerca de Abraham siendo el padre de la promesa, no se limita a los hebreos como muchas personas han tratado de arguir. Abraham tuvo a Ismael, tuvo a Isaac y además tuvo a Midian, después con Cetura, la esposa que él adquirió después que Sara, su mujer, había muerto. Así que no podemos olvidar a los sabios del este, las personas que se fueron al este, tanto Ismael como Midian. Descendientes de ellos tenemos a Jetro en el caso de los midianitas. Así que los nabateos pertenecen a estas tribus y tienen conexión con los mismos hebreos, según lo presenta el libro de Génesis, dándole un nombre general a todos ellos como los sabios del este. En la historia, los nabateos aparecen ya desde el tiempo de los asirios. Tiglat-Pileser, que fue un rey asirio del 750 a.C., registra el nombre de estos personajes de este pueblo, compartiendo una batalla que los arameos tuvieron con Tiglat-Pileser. También, 100 años después, en el 640 a.C., el rey Asurbanipal de Asiria registra la presencia de los nabateos en otra campaña bélica que él tuvo con los árabes. De allí en más parece que de alguna forma árabes y nabateos en la historia son confundidos, aunque en realidad no son el mismo pueblo. Los nabateos más que nada eran un pueblo nómade, no se establecieron específicamente en ninguna ciudad, prácticamente tenían todo un comercio de caravanas, eran conocidos como camelleros, y ellos vivían prácticamente desde Siria hasta la península arábiga, y finalmente en el siglo IV es que ellos toman posesión del territorio de Edom y se establecen al sur del Mar Muerto, es decir, al este de Palestina, al sur, ocupando específicamente el territorio de los edomitas. Historiadores del primer siglo ya atestiguaban de la existencia del reino de los nabateos. Hoy, tras los hallazgos arqueológicos, es posible conocer un poco más sobre las características culturales de este pueblo. Los nabateos tenían características muy particulares, eran más que nada un pueblo comerciante, dedicados a traficar, en el buen sentido de la palabra. Los nabateos hacían de intermediarios de mercancías y de productos. Ellos traían o recibían a las caravanas que venían del lejano oriente, de la India, del Asia, y hacían una especie de pasamano hacia el occidente. Los nabateos eran muy reconocidos por ser los líderes de las caravanas de incienso que traían estas preciosas especies aromáticas que venían desde la India.
y desde Arabia Saudita. Así que este tráfico de especies que venían por toda esa parte de la península arábiga llegaba hasta Transjordania, algunas caravanas iban hacia el norte, hasta Palmira, Mesopotamia y Europa, otras se iban a Gaza y salían por el puerto de Gaza y otras llegaban hasta África. Ellas todas convergían en la región del corazón del imperio nabateo, un imperio comercial que ellos pudieron desarrollar a través de los siglos. Ellos eran conocidos no solamente por comerciar, sino también por su sabiduría. La Biblia habla acerca de estos sabios de Oriente y en el Nuevo Testamento vemos que le traen al niño Jesús especias como el incienso y la mirra. El incienso y la mirra eran traídos en caravanas como las que transportaban a los reyes o los sabios que llegaron desde Oriente. Y tenemos incienso hoy siendo un derivado vegetal de la corteza de este árbol, y la mirra también, que sigue siendo una especie aromática muy codiciada en el cercano oriente y también en nuestra parte del mundo, y oro. Así que estos elementos fueron los que trajeron los sabios de Oriente. La belleza de la alfarería nabatea es impresionante. Son muy finas, los colores únicos que ellos utilizaban, y vemos evidencia de cómo ellos estuvieron relacionándose con diferentes pueblos de la región, especialmente con aquellos pueblos que se hacían contacto con lo que era Asia Menor, con lo que era Grecia y lo que era Roma, el Imperio Romano. Así que los nabateos pudieron expandir su influencia, y eso era envidia de parte de los romanos, quienes codiciaban llegar a tener poder del tráfico de las especies y también ellos capitalizar sobre todas las caravanas que pasaban a través del territorio de los nabateos. Ellos tenían como pacto no construir ciudades, no vivir en ciudades, tampoco sembraban ni plantaban, y era un pueblo que no construía, digamos, templos ni murallas. Específicamente esta cualidad la lograron sostener y mantener hasta el tiempo del Imperio Romano, cuando ya ellos fueron dominados y establecidos como provincia romana. Su capital fue Petra, justamente, y algunas otras ciudades de allí del sur del Mar Muerto, como Borra o Temán. Y bueno, a partir de ese momento recién ellos se transformaron en personas sedentarias, construyendo lugares de comunidades para vivir, con templos, con sus propios monumentos, con sus cementerios y, digamos, con lo propio que necesita una población para vivir, con canales. Y siguiendo el ejemplo de los griegos y de los romanos, también construyeron sus coliseos, algún tipo de teatro. En realidad un pueblo muy particular que no dejó mucho rastro en la historia, a no ser conocidos específicamente por la maravillosa ciudad de Petra, que fue en última instancia su último lugar de permanencia. Los nabateos, siendo un pueblo que tuvo conexión con el Dios verdadero, perdió esa conexión a través de los siglos. Ellos adoptaron religiones animistas y ellos participaban en cultos los cuales en muchas ocasiones no incluían todos los ídolos del Partenón que tenemos en Canaán, porque vemos que ellos trataban de vivir en tiendas, utilizaban piedras para relacionarse con lo divino, con Dushara, con su dios principal, pero ellos tenían evidencia del contacto que en un momento dado tuvieron con el Dios verdadero. Por ser un reino cercano al territorio judío e israelita, es de esperarse que se encuentren algunas referencias sobre los nabateos en las Sagradas Escrituras. En el relato bíblico se presenta al reino moabita, edomita y también amonita. Entre tanto, ¿hay algún texto que relacione directamente la existencia del pueblo nabateo? Los nabateos en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento no aparecen como personajes principales en las escrituras hebreas. Es alusión a ellos
tanto en el libro de Génesis como en el libro de Primera de Crónicas, que nos habla acerca de esos descendientes, de esos sabios del este que nosotros conocemos un poco. Pero la mención indirecta principal que podemos tener se encuentra en Malaquías 1. En Malaquías 1 se hace un catálogo de la relación entre Esaú y Jacob. Dios le dice a los judeanos, en este caso los descendientes del tiempo de Yehud, que yo los he amado. Ellos responden, ¿en qué nos has amado? Y entonces Dios procede a mencionar el pacto que él ha tenido con Jacob y el pacto que tuvo con Esaú. Y él dice aquí en Malaquías 1, yo os he amado y a Saúl desestimé y desolé sus montes y abandoné su residencia a los chacales del desierto. Los edomitas se habían encargado de participar de la destrucción de los judíos cuando Nabucodonosor invadió esa región. Ellos, inclusive nos dice el libro de Abdías, ellos iban por los montes y acechaban a las personas que huían y se las llevaban a los ejércitos babilonios. Había un odio terrible entre edomitas y entre judíos. Así que cuando Dios le asegura que Edom iba a ser destruido, ellos recuerdan la destrucción inicial que hubo en el tiempo de Nabonido, cuando Nabonido descendió desde Babilonia hasta Tema, en Arabia Saudita. Él pasó por esa región y destruyó a los edomitas. Las tribus a las cuales les fueron dadas esas partes, esas regiones, fueron a los nabateos. Así que los protagonistas de Malaquías 1, en primer lugar, son los kedaritas, refiriéndose a los chacales del desierto, y la destrucción futura es una destrucción, una referencia a los nabateos que iban a llegar más adelante, después del tercer siglo antes de Cristo. Los nabateos fueron un pueblo nómada, que con el pasar de los años fueron estableciendo su reino en el territorio que hoy se conoce como Jordania y Arabia. La Biblia no presenta textos que hagan referencia directa a un pueblo con este nombre. Aún así, al comparar relatos bíblicos con estudios históricos, es posible establecer vínculos entre los personajes de las Escrituras y monarcas de este reino. Los nabateos no tuvieron mucha relación con los israelitas, excepto algunas relaciones de tipo comercial, por cuanto ellos mismos eran los nómades del desierto, comerciantes. Más que nada hay algunas menciones de los nabateos en la Biblia. De hecho, se menciona allí su origen en el libro de Génesis. También Jeremías habla de un pueblo que vivía en las hendiduras de la peña, que posiblemente sea una referencia a la ciudad de Petra, seguramente. Y de alguna forma los nabateos tuvieron su protagonismo a partir del siglo IV a.C. Para el siglo II ellos ya eran un pueblo establecido en el sur de Palestina, y más que nada la relación de los nabateos con los hebreos fue en la época macabea. Los macabeos fueron los que después de la era posbíblica, podría decirse, después que Malaquías escribió su último libro en el siglo IV, los macabeos tuvieron algunos encuentros bélicos con los nabateos, por cuanto de alguna forma los macabeos, los príncipes, estos príncipes sacerdotes tenían intenciones de controlar el sur de Palestina, controlar Edom y controlar Moab, y para esa época definitivamente Edom y Moab eran colonias nabateas, por cuanto este pueblo ya estaba establecido al sur del Mar Muerto. Parte de la historia del nacimiento de Jesús, que la podemos relacionar con los nabateos y con su tráfico de especies, podemos ver que el rey Herodes, en este caso el hijo de Herodes el Grande, el cual trató de matar al niño de Jesús y el que tuvo contacto con estos sabios que llegaban desde Oriente, vemos que el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, él se casó con una hija del rey nabateo, Aretas. Este rey, un rey poderoso,
le entregó su hija a este tetrarca, que realmente no era un rey, aunque se le llama rey en el Evangelio de Lucas, y él se casó con ella, pero le fue infiel con la esposa de su hermano Filipo, quien tenía un reino al lado del reino de él, Herodías. Quedándose con Herodías, se divorcia de la hija del rey Nabateo, y en ese contexto que podrán recordar a Juan el Bautista denunciando el pecado de Herodes, Herodes manda decapitar a Juan el Bautista por la influencia de su malvada esposa. Y bien, el sabio Salomón habla acerca de lo detrimental que es el adulterio en el libro de Proverbios, capítulo 5. Bebe el agua de tu propia cisterna, el raudal de tu propio pozo. Sea para ti solo y no para los extraños la mujer de tu juventud. Sea bendito tu manantial y alégrate en la esposa de tu juventud. Él contrasta la relación pura con la esposa con la relación de muerte y de espada que se tiene con la mujer adúltera. Y precisamente eso fue lo que le sucedió a Herodes. Su padre, Herodes el Grande, el que había tratado de matar al niño Jesús, había dejado una herencia de desobediencia. Y ahora su hijo, Herodes el Tetrarca, él mata a Juan el Bautista. Una voz, un hombre de Dios, una voz que clamaba en el desierto. Las consecuencias las vivió tristemente. Los ejércitos poderosos de los nabateos intervinieron y después de haber sido humillada la hija del gran Aretras, los ejércitos nabateos invadieron la región del reino de Herodes. Y si no es por los generales romanos que intervienen, todo el imperio, todo el reino o el territorio de Herodes hubiese sido absorbido en manos de los nabateos. Sufrió pérdidas económicas, pérdidas sociales, pérdidas de su honor ante toda la región, porque él falló en su pacto matrimonial. Y hay algo interesante que podemos mencionar en relación con esto de Aretas. Nos cuenta San Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Así que en el tiempo en que San Pablo fue a Damasco, y eso tiene que haber sido por el año 34, 35, fines del 34, comienzos del 35, en algún momento por allí, Aretas IV dominaba Damasco. La verdad es que dominó Damasco del año 37 al 40, y Pablo pasó 3 años en esa zona antes de volver a Jerusalén. También hay algunas referencias extrabíblicas. La tradición cuenta que la tumba de Aarón estaba en territorio nabateo, de Aarón, el sumo sacerdote del tiempo de Moisés, y lo que eso provocaría de alguna forma el deseo de Israel de poseer ese territorio, o por lo menos de ese lugar considerado santo o sagrado. El libro de Jeremías hace una mención en el capítulo 49 de un pueblo que vive en las hendiduras de las peñas. Posiblemente en su tiempo es una referencia a Edom, pero de alguna forma no deja de ser una referencia, por lo menos geográfica, indirecta a lo que sería la capital de los nabateos, la ciudad de Petra. En el siglo XIX, una antigua ciudad enigmática fue descubierta por un explorador suizo, Petra. Desde entonces, sus ruinas fueron ganando popularidad y atrayendo innumerables turistas. Hoy Petra es considerada una de las maravillas del mundo. Pero ¿cuál es el origen de esta ciudad? La parada principal de estas caravanas era la enigmática ciudad de Petra. La ciudad de Petra estaba en el corazón de lo que había sido el territorio de los edomitas. Edom, Esaú, es la misma persona. Se está refiriendo al hermano de Jacob. Y esa región llamada La Rojiza es una región que todavía podemos ver estas piedras impresionantes de los cañones que el SIC que nos lleva hasta el centro de la ciudad. A través de esta garganta tan estrecha es por donde tenían que pasar los ejércitos que tenían que entrar a la ciudad.
Por esa razón, los defensores de la ciudad tenían la capacidad de lanzar piedras desde la parte alta hasta el piso donde estaban entrando los ejércitos enemigos. La ciudad de Petra, tal como se la conoce actualmente, o por lo menos en el estado que ha sido encontrada en 1812 por Johann Burckhardt, un explorador suizo, aparentemente, de acuerdo a los datos arqueológicos, viene del 312 a.C. Petra significa piedra, que es un nombre griego, hace referencia más bien a un elemento del reino mineral, parece más que al nombre de una ciudad, pero en realidad esa es la característica de la ciudad. Es una ciudad excavada y construida en la piedra, en la roca viva. En la Biblia se la conoce con el nombre de Sela, que también significa piedra, y el nombre arameo hace referencia a las características específicas de las tonalidades de colores, Rekum le llaman los arameos, y es verdad porque la piedra típica de la ciudad de Petra, de acuerdo al movimiento del sol o la luminosidad de la luna, varía entre colores amarillos, rojizos, naranja y en algunos casos unas tonalidades azules, que los viajeros que han estado en Petra y han pasado por allí y la han visto quedan verdaderamente sorprendidos y les llama mucho la atención lo imponente del paisaje y la rareza del paisaje. De hecho, para entrar a Petra hay que atravesar un desfiladero de 1 kilómetro más o menos, de 5 metros de ancho y unos 100 metros de altura, una hendidura que es la puerta de entrada a la ciudad, y una vez pasado ese pequeño cañón se descubre una ciudad maravillosa, llamativa, prácticamente construida sobre la roca o en la roca. Esta ciudad había sido en primer lugar habitada por los edomitas. Los edomitas, según nos dice el libro de Abdías, se enorgullecían de que hacían sus casas donde moraban los águilas. Pero el profeta dice que aunque hagas tu casa allá arriba, de allí yo te haré descender. Más adelante, cuando los nabateos llegan a la región, embellecen la ciudad en una forma impresionante. Más que simples casas de piedra, ellos ahora se encargan de embellecer las paredes y esculpir tumbas en ellas. Aún siendo fundada por los edomitas, Petra realmente ganó importancia en el reino nabateo. ¿Cuán significativa era esta ciudad para los nabateos y qué construcciones hicieron allí? Los nabateos eran un pueblo nómada, así que ellos tenían como ley el habitar en tiendas, en casetas de campaña, a la intemperie. Ellos no habitaban en casas o ellos no habitaban en palacios todo el tiempo como lo hacían otras culturas. Así que estas impresionantes obras arquitectónicas no eran para la gente viva, era parte de una necrópolis, ciudad de los muertos. Todos eran monumentos funerarios dedicados a personas importantes. Desde el tesoro, cuando nosotros estamos entrando, ese es el primero que encontramos, hasta los otros que podemos ver más adelante, la tumba corintia, Sixto Florentino y demás. Todos son monumentos a personas que descendieron a la muerte y que ellos continuaron con cultos funerarios. La parte es pequeña donde se puede entrar, realmente no hay mucho lugar, y se hacían comidas a los muertos en un reclinarium, todos hacia un lado. En algunas partes era biclinarium, solamente 2 lados, en los cuales hacían estas comidas ceremoniales a los muertos. Pero la ciudad, exquisita, impresionante, rica, finalmente es tomada por los romanos, quienes envidiaban esta región y ellos querían mantener el control, y la ciudad poco a poco fue declinando en importancia después de la invasión romana. Palmira consiguió tener la ruta de las caravanas de incienso, y por casi 2000 años, 1000 y tantos años, la ciudad permaneció en oscuridad. Los ojos de los occidentales no pudieron penetrar esa ciudad por siglos. No fue hasta que un aventurero suizo, Burckhardt, finalmente se aventuró y pudo entrar a esta ciudad a eso del siglo XVIII.
y más adelante otros pudieron llegar a describir la belleza de esta ciudad que permaneció oculta por los siglos, encerrada e aislada de toda la civilización y de todo lo que estaba aconteciendo en el mundo, callada, esperando para dar sus enigmáticos secretos. Los nabateos fueron un pueblo resistente a las invasiones militares de los grandes imperios. Entretanto, no consiguieron resistir de la misma manera a las influencias culturales. Esto debilitó la fuerte identidad que tenía el pueblo nabateo y como consecuencia fueron desapareciendo de la historia. El emperador Trajano, de la dinastía de los emperadores así llamados providenciales, él fue emperador desde el del 96 al 117 después de Cristo. Tomó Petra. Trató de destruir el sentido de nacionalidad que tenían los nabateos y transformó Petra y todo el territorio de los nabateos en una provincia romana y le puso el nombre de Arabia Pétrea. Pero duró poco tiempo. En el siglo III, los nabateos seguían allí y adoptaron el griego como su idioma. En el siglo IV, siempre después de Cristo, adoptaron el cristianismo. Finalmente, cuando los árabes llegaron, se encontraron con que los nabateos se dedicaban básicamente a la agricultura, totalmente pacíficos. Y entonces no hubo resistencia militar. ¿Qué hicieron los árabes? Dividieron el territorio en reinos menores árabes. Es irónico pensar que una metrópolis comercial como lo era Nabatea, como era la ciudad de Petra, terminara en ruinas como terminó finalmente. Hay que solo pensar en la lógica del libro de Malaquías, cuando habla acerca del futuro de Jacob y de su descendencia y el futuro de los nabateos. Estamos hablando de que Malaquías está predicando a un pueblo subyugado, una ciudad semi-reconstruida, un pueblo en una colonia persa sin importancia, en contraste con el poderoso imperio que vamos a ver más adelante levantarse en esa región. Es difícil comprender, comparar a Petra, la impresionante ciudad, con Jerusalén. Sin embargo, la profecía del libro de Malaquías se cumplió. Hoy nosotros podemos ver que la ciudad de Jerusalén sí fue reconstruida y la ciudad de Petra permaneció en el olvido. Estas piedras que hablan, estas piedras que nos testifican acerca de desolación, muerte, destrucción y personas que se alejan de Dios, son un testigo más de que la palabra del Señor permanece para siempre.